FM 89.1, Radio Universidad. Con esta apertura que sonaba le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera porque hoy es lunes y chicos tenemos que analizarnos un poco, ¿no? Después del fin de semana. Así que de esta manera te damos la bienvenida en un lunes lindo, agradable, con buen tiempo después de tantos días grises. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Buen día, lindo escucharnos acá. ¿Saben que hoy es el Día Mundial de la Escucha? Mira. No lo había escuchado. No lo había escuchado, yo tampoco. Y de hecho acá nos viene bastante bien que lo digas porque hay momentos en los que hablamos todo el tiempo, todos juntos y no nos escuchamos tanto, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Yo me puse contento, digo, esto tiene que ver con mi trabajo, escuchar y demás, pero no tanto. Surge en Canadá, a partir del trabajo de una persona, no recuerdo el nombre, porque era un nombre compuesto bastante complejo. Porque no lo escuchaste. Lo leí, pero claro, lo leí, pero no lo escuché, entonces andá a saber cómo se dice eso. Y tiene más que ver con o escuchar, digamos, los paisajes, por ejemplo, ¿no? Creó un archivo de paisajes sonoros, ¿no? Mira. Yo me preguntaba qué tanto intervendrá este programa en los paisajes sonoros de La Matanza y alrededores, ¿no? ¿Seremos parte del paisaje que se va escuchando por ahí en la radio, en los autos, en las casas, ¿no? Yo creo que sí. Quizás, yo creo que sí, que somos parte Esperemos que sí. Del paisaje matancero. Y en esta semana en particular, donde arrancan las vacaciones de invierno, bueno, escuchar un poco qué pasa con los más chicos, ¿no? Con las propuestas, qué hacemos con los más chicos. Quizás los más chiquitos, bueno, tienen este incentivo de vamos a pasear, los llevamos a algún lado, o esta contención de parte de los padres, pero ¿qué pasa con los chicos un poquito más grandes, ¿no? Hablamos con la juventud, con los chicos jóvenes, ¿no? ¿Qué lugares de contención tienen en este marco de vacaciones? O a qué recurrimos, ¿no? Porque sabemos que mucho de lo que tiene que ver con esta época es el gasto, ¿no? En muchas familias, en distintos sectores. Tenemos actividades gratuitas, lo hemos dicho también acá. Tenemos lugares de contención, muchos padres que siguen trabajando también en esta semana, así que no tienen la posibilidad de tomarse las vacaciones y estar en contacto con sus hijos y acompañarlos, y no tenemos la escuela. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? Es una muy buena pregunta, y retomando lo que hablábamos de escuchar y de hablar, ¿no? Pensaba, mientras te escuchaba vos, digo, bueno, claro, cuando uno está con niños, niñas, antes de la adolescencia, y me animaría a decir que hablarles es muy importante, digo, ¿no? Uno tiene que decirles qué, cómo, cuándo, cómo comer, dónde vestirse, qué tanto bañarse, qué creencias tiene uno, digo, es un momento de mucha transmisión hacia las pequeñas personas, ¿no? Ahora bien, cuando se hacen adolescentes, y yo diría que es más tiempo de escuchar, es más tiempo de que ellos puedan expresar qué es lo que tienen ganas de hacer, cómo, dónde, cuándo, con quién, y que uno pueda intervenir ahí a partir de la escucha, porque tiene que ver con fortalecer sus habilidades, ¿no? Hablando de días internacionales, el viernes pasado fue el Día Internacional de las Habilidades de la Juventud, y se instala un Día Internacional de las Habilidades de la Juventud porque las juventudes muchas veces son visibilizadas, ¿no? A partir de lo que saben y pueden hacer, en particular si no son jóvenes como Greta Thunberg. Sí. ¿No? Que bueno, que hay que escucharla, que tiene muchas habilidades y que se impone por sí misma, digamos, ¿no? Si no, muchas veces nos enteramos de qué hacen los jóvenes cuando cometen algún delito o son involucrados en alguna desde un aspecto actividad más negativo, quizás, ¿no? Más negativo, ¿no? Y muchas veces los programas se arman en relación a eso, entonces recuerdo, siempre cito a una señora que allá por los 2000 me planteó algo que me hizo pensar, ¿no? Me decía de su hijo que tenía problemas de adicciones, y le digo, estaba el hijo también, le digo, bueno, tenemos los lugares que podemos trabajar con los jóvenes que tienen problemas de adicciones, y el pibe me dice, no, pasa que ahí está lleno de jóvenes que consumen. Claro. Yo necesito ir a un lugar para jugar a la pelota, donde haya jóvenes que no consumen, porque todos mis amigos consumen, yo no puedo ir a ningún lugar. Yo lo que necesito es un lugar donde pueda ver qué hacer, cómo, cuándo. Bueno, un poco relacionado a esto está el tema de las habilidades de las juventudes, ¿no? Sí. De poder ver a las juventudes a partir de sus habilidades. Y lo que pensaba yo, digo, bueno, en sectores medios altos se cree que uno resuelve todo a través del dinero. Digo, uno puede pagarle las vacaciones, el tour,
las cosas que quiera hacer el joven, la joven. Digo se cree porque muchas veces esto que solucionamos con dinero... Sí, un club que reemplaza la Sí, pero escuela, está- una colonia que reemplaza la escuela. Está una pensado como actividad. sacarse un problema, como eliminar un problema, ¿no? Sí, Muchas veces y eso. ponerlo esto en un lugar donde el joven va y recibe, el joven, la joven va y recibe lo que uno le ofrece, digamos. Claro. Si es un club deportivo, deporte, si es cultural, cultura. Hay otros espacios donde hay un poco más de espacio para la escucha y para la participación, quizás más ligado a espacios parroquiales, a los scouts, o a movimientos exploradores, etcétera, donde también la oferta está bastante formateada, pero hay algunos espacios de escucha. Luego están los espacios de participación política, pero sabemos que tampoco es que abunda y que Claro, se no llenan todos los jóvenes. las unidades básicas, los comités, los ateneos, en esta época están organizando espacios donde los jóvenes dicen, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Hay espacios. Sí, sí, sí. Yo que suelo moverme bastante en los barrios de sectores populares, veo que el Día del Niño es un momento en el que toda la comunidad, incluidos los jóvenes de la comunidad, se ponen a hacer cosas para los otros niños y jóvenes. Las vacaciones de invierno también da lugar a la gestión de alguna peña, alguna actividad, alguna salida. Hay espacios de contención, le dicen, me gusta más decirle de promoción, de desarrollo para jóvenes. Claramente también hay una necesidad muy muy fuerte porque si no están estos espacios, los otros espacios que también están son los espacios de la cruda vida, de la vida desnuda, decía un filósofo italiano, en la que las personas se reducen muchas veces a carne de cañón, por decirlo en criollo, y esto nos da el número de jóvenes fallecidos por asesinato que tenemos en La Matanza, y que también en La Matanza y en distintos lugares del conurbano, me refiero a La Matanza porque es lo que camino, y cuando uno camina por los barrios ve la cantidad de murales que hay, ¿no? Sí, Recordando a estos jóvenes que no encontraron quizás un espacio para desarrollarse, pero sí un espacio para ser involucrados en actividades que pusieron en riesgo y finalmente... Yo digo, bueno, quizás un poco movido por esta necesidad, pero hay más espacios de contención. Ahora yo noto que los sectores medios estamos en una encrucijada en la que nuestros ingresos, digamos, que nos colocan en el sector medio, en general están producidos por el trabajo de varones y mujeres. Es muy interesante cuando uno mira el último informe del INDEC, el sector medio es uno de los sectores en el que mayor participación equitativa de varones y de mujeres hay. Quiero decir, si uno mira los primeros deciles, 40% de la población con menores ingresos, hay una prevalencia de mujeres muy, muy, muy importante. Si uno mira los dos últimos deciles, digamos, el 20% de sectores con mayores ingresos, hay una prevalencia hay muchos más varones que mujeres. En los sectores medios hay casi tanta cantidad de varones como de mujeres, y la participación en el mundo del trabajo sigue siendo medio punto más alta. Claro. En los varones que en las mujeres, pero digo, dentro de todo es bastante equitativo. Pero esto nos dice que varones y mujeres, como decías vos, sí, estamos trabajando, y en estos momentos, si no tenemos recursos económicos para que vayan a hacer algo a propósito, pero que, insisto, esto no soluciona el asunto, nos encontramos con que nos quedan en banda, y las bandas no son bandas organizadas para ir a jugar, para hacer algo, para encontrarse y demás, sino que depende mucho de las individualidades. Y esto para mí es un problema que no está siendo percibido ni siquiera por las familias, y tampoco por los gobiernos, por los sindicatos, por las organizaciones sociales, que no sé si tienen en su agenda cómo hacer para escuchar a los jóvenes, para que puedan desarrollar sus habilidades. Y sí, más en espacio, este año, ¿no? Me parece que es muy particular también por lo que venimos viviendo estos últimos 2 años atrás, ¿no? Donde salimos de la pandemia, donde me parece que también los jóvenes tienen como una necesidad de lo social muy importante, y donde... a ver, me parece que es la primera vacación de invierno que quizás pueden empezar a conectarse un poco más con el afuera, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Cuando vos decís, Luz, lo social, ahí otra vez lo quiero subrayar, ¿no? Uh-huh. Porque lo social, post pandemia, sobre todo en la pandemia, terminó siendo redes sociales, lo social terminó siendo virtual. Y hay algo de lo virtual que otra vez es a propósito, digo, ¿no? Yo lo pienso siempre con el Tinder, por ejemplo, donde se van filtrando las preferencias de las personas en un código casi binario de ceros y unos, si no, y ahí se produce un encuentro que tiene muy poco encuentro.
En la medida en que el encuentro es la apertura a lo otro, a la otredad, a la sorpresa, a lo que nos desborda, ¿no? Entonces digo, la juventud sí, que a veces pasa al encuentro y a veces no, queda solamente en lo virtual, ¿no? Porque también hubo como un acostumbramiento, me parece, de los jóvenes a esta cosa de lo virtual, de decir, no, pero yo estoy bien desde mi casa, o estoy bien charlando o chateando con alguien, con el teléfono, y no hace falta que me contacte, ¿no? Cara a cara con esa persona. ¿Y qué hacemos para retomar un poco eso que se había perdido? Porque, vamos a decir, ¿no? Digo, no, la subjetividad humana difícilmente pueda reducirse sin perder mucho de su propia subjetividad a ceros y a unos, ¿no? Ya sea por cuestiones binarias de que están más trabajados, ¿no? Varones, mujeres, digo, ahí hay un montón de personas que quedan afuera. Ya sea por, insisto, el encuentro y lo que trae sorpresa el encuentro, ¿no? Ahora, como decís vos, muchas personas jóvenes están cómodas en esa situación y también temerosas quizás de tener encuentros. Entonces, digo, me parece que tenemos que preguntarnos más que nunca cómo generamos espacios que sean amigables. Cuando digo que sean amigables, me refiero no tanto al uso más comercial que se le dio al friendly, ¿no? En las últimas décadas, sino a lo que es originario del humano, digamos, y por ejemplo, ¿no? Esta idea de la Grecia democrática, o que deja surgir la democracia porque se podían encontrar personas de distintos lugares en un contexto relativamente protegido que era demos, ¿no? Entonces digo, esta democracia, digamos, esta plaza pública en la que venían de distintos lugares y en términos de relativa igualdad podían encontrarse. Bueno, ese tipo de sociabilidades no se producen solas, requieren de que, ya sea a nivel vecinal, a nivel comunitario, a nivel social, generemos algo de estos espacios y bueno, y ver cómo hacemos, ¿no? En este tiempo, cómo tenemos capacidad de ver más allá de las ofertas del mercado para generar estos espacios, ¿no? Giancarlo, recién decías que muchas de estas cosas que se generan son casi como patriadas individuales, ¿no? Como que falta por ahí un armado más colectivo, ¿no? Para llegar a este buen resultado, que es, bueno, sociabilizar. Y cómo es el escenario que vislumbras, ¿hay alguna solución al respecto? ¿Ves que se está armando algo como que puede llegar a solucionar eso, o vamos a seguir dependiendo de esas patriadas individuales, como dije? Y bueno, yo siempre trato de verlo, y si no se ve, ver cómo hacemos para echarle un poco de luz, ¿no? Entonces digo, bueno, yo creo que, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Pensando en este sector medio. En principio, tomar a los sectores medios como sectores a los que hay que pensar, digamos, a los sectores que tienen necesidades que no se pueden resolver solo en el mercado, que ya sea para incluirse en el mercado, para disfrutar del mercado, pero para tener espacio fuera del mercado, requieren de políticas públicas específicas. La pandemia puso un poco en aire el IFE, el ingreso familiar de emergencia, me parece que dijo, bueno, acá tenemos un grupo de la población que requiere intervención. La jubilación anticipada fue decir, bueno, hay gente que perdió el trabajo en las pandemias que hemos pasado, digo porque muchos lo perdieron antes de la pandemia, el trabajo, y que tenían más de 50 años y que tenían los aportes. Entonces dijo, bueno, ahí hubo una política pública que los incorporó. Bueno, quizás construyamos políticas públicas orientadas a estos sectores, y cuando digo políticas públicas digo también el rol de los sindicatos, ¿no? Digo, si hay tantas personas con trabajo, y estamos teniendo más personas con trabajo, bueno, ¿de qué manera estos trabajos, de qué manera el sindicato, por ejemplo, dice, bueno, vamos a generar algunos espacios? Ya sea facilitando los espacios, por ejemplo, y esto es algo que venimos diciendo, el acceso a la salud mental, digamos, ¿no? Que niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo adolescentes y jóvenes, accedan a la salud mental cuando tienen un intento de suicidio, una autolesión o una depresión en la que no salen de la casa, sino que puedan acceder antes, mucho antes de esto, y que puedan acceder a servicios que no estén centrados en la patología, ¿no? Antes y fácil. Y fácil. Fundamentalmente, ¿no? Claro, hay cosas eso. que no pueden esperar, ¿no? Y que no estén centrados en la patología, digo, claro. ¿no? Entonces, digo, tenemos espacios de educación, tenemos espacios de orientación en sus proyectos personales. Sí, con esto tiene que ver lo que decíamos al principio de la escucha, ¿no? De que los adultos somos responsables también de no llegar al momento de la depresión, del suicidio, de la tristeza, sino escuchar antes
¿Qué es lo que pasa para que se pueda recurrir a una ayuda? Y generar espacio para que esto se produzca, ¿no? Y estos espacios no pueden estar reducidos a los efectores de salud que atienden patologías, porque cuando estamos atendiendo patologías llegamos tarde. Claro. Había un montón de oportunidades antes para escucharles a las personas jóvenes que no aprovechamos. Entonces digo, bueno, en este tiempo que vamos a tener más tiempo de adolescentes en casa, bueno, a practicar la escucha y ver qué nos dicen y ver cómo construimos con esas personas jóvenes alternativas a la crueldad de la calle, a la vida desnuda de la calle, y también a la vida desnuda del comercio, ¿no? Digo la vida desnuda para referirme a esta brutalidad, digamos, que a veces pasa cuando reducimos todo a ceros y unos o a pesos y dólares. Mi conclusión que saqué después de esta charla es que las vacaciones de invierno son una excelente ocasión, casi inmejorable para escucharlos. Exacto. ¿Está bien? Y como ¿Está siempre bien, nos quedamos profesor? ahí con, Muy bien. con más buena dudas, conclusión. Sí. con más preguntas, ¿no? Que certezas, que es un poco la idea de este espacio también con Giancarlo. Gracias. Gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.